El apartado gráfico en los videojuegos ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, y hemos pasado de tener modelos tan simples como el del personaje de Lara Croft, protagonista del primer Tomb Raider lanzado en 1996, cuyo modelo tenía únicamente 250 polígonos, a alcanzar unos niveles de calidad que años atrás eran inimaginables. Tenemos personajes con animaciones capturadas con trajes de movimiento para que éstas sean lo más fiel a la realidad posible, escenarios enormes repletos de objetos y pequeños detalles para darle cierta ambientación y credibilidad a las historias que nos cuentan, vehículos con acabados tan fotorrealistas que a primera vista nos hacen hasta cuestionar si lo que estamos viendo es un vídeo. Y a la par que ha ido evolucionando la industria de los videojuegos, también ha ido aumentando la cantidad de jugadores. Pero realmente una muy pequeña parte de todos ellos saben realmente el trabajo que hay detrás de cada proyecto. Así que después de bastantes meses planteándomelo, he decidido empezar este canal, para poder así compartir con toda esa gente que quiera aprender acerca del modelado 3D para videojuegos todo el conocimiento que he ido adquiriendo estos últimos años trabajando como artista 3D. Aviso antes de empezar que este vídeo está orientado a personas más principiantes, que no tengan apenas idea de este mundillo y quieran conocer los conceptos básicos que hay detrás del modelado 3D. Así que intentaré explicarlo de la forma más clara que pueda sin profundizar apenas en detalles técnicos y evitando usar demasiadas palabras clave para que lo pueda entender todo el mundo. Y ahora sí que sí, hoy te vengo a contar cómo se hacen los modelos 3D para videojuegos. Empecemos por la primera fase, una de las más sencillas y a la vez más infravaloradas de todas, donde haremos tanto la búsqueda de referencias como el blockout. Lo más importante antes de ponernos a modelar cualquier cosa es tener la mayor documentación posible. Esto, en el caso de un prop, es decir, de un objeto, sería buscar cosas como las dimensiones, de qué materiales está hecho, dónde se suele encontrar ese objeto. Por ponernos en situación, si vamos a modelar una mesa o una estantería, deberíamos buscar fotografías, las medidas que tiene o incluso los planos si están disponibles en cualquier web especializada en muebles. Esto nos permitirá que cuando nos surjan dudas podamos tomar decisiones en base a esta documentación y ahorrarnos tiempo a la larga. Vamos ahora con el blockout, que no deja de ser algo parecido a lo que sería un esbozo en otra disciplina como el concept art o dibujo. La idea es hacer un modelo simple, que tenga las siluetas suficientes como para poder intuir de qué objeto se trata y las dimensiones que ocupa este en el mundo. A veces, con solo un simple cubo o un cilindro ya sería suficiente para interpretar que en ese espacio queremos añadir un objeto. Tener estos blockouts nos va a permitir que al ir juntándolos todos en una misma escena, podamos ir trabajando en el diseño de los niveles e ir jugando con la composición de ellos, y que a futuro simplemente tengamos que reemplazar estos blockouts por los modelos finales que vayamos haciendo. Y una vez terminado el blockout, vamos ahora con algo mucho más interesante, el high poly. El high poly, como su propio nombre indica, es un modelo con alta cantidad de polígonos. Nuestro objetivo aquí consistirá en modelar buscando siempre el mejor resultado y detalle posible, sin preocuparnos apenas por ningún tipo de optimización, ya que esto lo haremos más adelante. El límite de calidad lo marcarán tus habilidades, los programas con los que trabajes y a veces también, por no ignorarlo, lo que pueda soportar nuestro PC. Separaremos los modelos principalmente en dos grandes grupos, los modelos hard surface y los modelos orgánicos. En caso de ser un asset hard surface, estaríamos hablando de un modelo con una superficie sólida, como podrían ser por ejemplo una moto, un aire acondicionado, un robot. Lo que haríamos sería pasar a modelarlo en nuestro programa de confianza, en mi caso el que llevo usando estos últimos años, Blender, y para ello usaríamos la técnica Box Modeling, que consiste en empezar desde un objeto primitivo, como podría ser un cubo o un cilindro, e ir moviendo y añadiendo vértices, aristas o caras mediante cortes y extrusiones para ir generando las formas que nosotros deseemos. Bien, pasemos al otro grupo, los modelos orgánicos. Se podrían considerar modelos orgánicos a aquellos que tengan superficies más imperfectas o más irregulares, donde pueda variar más su forma, como por ejemplo un personaje, vegetación, una roca o una prenda de ropa, y para ello lo que nos tocaría, en vez de usar el box modeling mencionado anteriormente, sería esculpir. Esculpir es otra de las múltiples maneras de modelar que existen y se basa en que mediante una tableta gráfica y las diferentes brochas y herramientas que nos ofrecen los programas, como por ejemplo uno de los más famosos, ZBrush, nos permiten esculpir como si estuviéramos haciéndolo en arcilla, pero con todas las comodidades y ventajas de hacerlo digitalmente. Y una vez terminado nuestro modelo high poly, tocará optimizarlo, ya que a día de hoy no podemos permitirnos el lujo de tener tantos millones de polígonos en una misma escena. O quizás sí que podemos.
Hasta hace relativamente poco era impensable usar modelos que contuvieran millones y millones de polígonos, porque simplemente la cantidad de recursos que se necesitarían para poder cargar todos esos modelos en un videojuego sería inviable. Pero a día de hoy las cosas han cambiado drásticamente. Unreal Engine 5 ha revolucionado completamente la industria trayendo una herramienta innovadora llamada Nanite. El concepto básico es que Nanite se encarga de separar en trocitos muy pequeños nuestros modelos para que así, a la hora de renderizar, solo se muestre lo que estemos viendo en los píxeles de nuestra pantalla. Antes, por ejemplo, si en nuestra pantalla solamente veíamos una parte de un objeto, lo tenía que renderizar entero, y ahora, gracias a esta tecnología, solo se tendría que renderizar esa pequeña parte del objeto que estemos viendo en nuestra pantalla. El futuro para los videojuegos es prometedor, pero al ser una tecnología tan reciente, la mayoría de proyectos que están a día de hoy en desarrollo no podrán llegar a aprovechar estas nuevas herramientas. Así que toca seguir esperando para ver las primeras grandes producciones hacer uso de ello. Así que dejemos de lado Nanite y centrémonos en cómo se han estado haciendo y se siguen haciendo gran parte de los modelos estos últimos años. Vayamos con la primera fase de optimización, a la que llamamos retopología. En esta tercera fase, nuestro objetivo será intentar reproducir una copia idéntica de nuestro modelado High Poly, pero reduciendo al máximo la cantidad de polígonos de nuestro modelo, manteniendo y respetando siempre la silueta principal del mismo. Como ahora lo que buscaremos es reducir tantos polígonos como podamos, todos los microdetalles que hayamos añadido en el High Poly nos los cargaremos momentáneamente, pero no os preocupéis porque los volveremos a obtener en una fase más avanzada. Este modelo más low poly lo podemos obtener mediante la técnica de box modeling que hemos mencionado anteriormente, y suele ser un proceso más tedioso que complicado, así que no hay mucho que temer. Así que una vez terminada nuestra retopología, toca hacer los preparativos antes de pasar a hacer las texturas. Entramos ahora en la fase de las UVs. Las UVs consisten en coger la superficie de nuestro modelo y aplanarla lo máximo posible en un mapa 2D. Seguramente te estés preguntando por qué tenemos que realizar este proceso. Pues bien, las UVs son imprescindibles para que a la hora de texturizar nuestro modelo no tengamos deformaciones ni se nos vean las texturas distorsionadas. Para poder desplegar nuestras UVs, lo único que tendremos que hacer es ir realizando cortes en nuestro modelo, intentando hacer siempre estos cortes en las zonas más escondidas de nuestro modelo, para que así nos molesten lo menos posible a la hora de texturizar. Al desplegar nuestras UVs, las mantendremos en un espacio normalmente cuadrado al que llamamos cuadrante. Es importante intentar aprovechar el máximo espacio posible en este cuadrante para que así consigamos la mejor resolución posible en nuestras texturas. Y bien, una vez terminadas nuestras UVs, toca recuperar todo el detalle que hemos perdido en la fase de optimización. Entramos ahora en la fase de baking, o lo que traducido al español sería hornear. Pues bien, lo que buscaremos aquí es recuperar todo ese detalle que contenía nuestro High Poly y que hemos perdido anteriormente al hacer la retopología. Para ello, proyectaremos nuestro High Poly encima de nuestro Low Poly, consiguiendo así varios mapas de textura que nos ayudarán a falsear todo este detalle en nuestro modelado Low Poly. De esta forma, conseguiremos todo ese detalle con un modelado muchísimo más optimizado y apto para videojuegos. Para realizar esta operación recomiendo encarecidamente usar Marmoset Toolbag, ya que desde mi punto de vista nos da unos resultados muy buenos sin demasiado esfuerzo y a su vez nos ofrece gran variedad de opciones por si tuviéramos cualquier problema o quisiéramos arreglar cualquier cosa. Los mapas que más nos interesan obtener a la hora de bekear son, desde mi punto de vista, el Normal Map, el Ambient Occlusion, el Curvature y el Position. Haré una breve descripción de cada uno de ellos para tenerlos en mente, ya que estos son de vital importancia a la hora de texturizar. Empezamos por el Normal Map, que nos sirve para falsear todo tipo de relieves en nuestro modelado Low Poly, dando la falsa sensación de que algunas cosas están modeladas cuando en verdad no es así. Algunos ejemplos claros serían tornillos, costuras, microdetalles, bordes redondeados en las esquinas de nuestro modelo. Se utiliza prácticamente para todo, gracias al gran resultado que nos proporciona. Vamos con el siguiente, el Ambient Occlusion. Este tiene un gran impacto en nuestros modelos y sirve principalmente para representar sombras en nuestro modelo, dejando en blanco las zonas que tienen una gran exposición a la luz y tintando de negro todas las zonas que no reciben tanta iluminación. Este mapa nos funciona especialmente bien cuando en textura queramos añadir suciedad a nuestro modelo. Ahora es el turno del Curvature. Este mapa nos ayuda principalmente a detectar dónde tenemos las esquinas y los bordes de nuestro modelo, facilitándonos mucho más las tareas
como texturizar el típico desgaste en los bordes o las esquinas de un objeto. Y por último, el Position. Este nos ayudará en momentos muy puntuales, ya que este determina la posición en la que se orienta nuestro modelo y nos viene de verlas, por ejemplo, a la hora de aplicar un gradiente de arriba abajo en nuestra textura. Y con los bakes explicados y teniendo todos estos mapas listos, podemos pasar a mi parte favorita, las texturas. La fase de texturas consiste en añadirle color, brillo, relieve y en definitiva darle vida a nuestro modelo. Y es, a mi parecer, la fase en la que más creatividad podemos tener juntamente con el High Poly. Se pueden hacer texturas más realistas donde normalmente lo que buscamos es conseguir mucho micro detalle y unos colores acordes a lo que nos encontraríamos en la vida real, o unas texturas mucho más estilizadas donde buscaremos detalles más grandes y colores mucho más vivos y llamativos, pero todos los estilos, por distintos que parezcan, comparten ciertas características. Las texturas se crean mediante un sistema de capas donde iremos aplicando capa tras capa en una jerarquía vertical. Funciona de la misma manera que en Photoshop, haciendo que se sobrepongan las que más arriba se encuentren y que se escondan debajo de las otras capas las que se encuentren en la parte inferior de esta jerarquía. Lo más importante a la hora de texturizar es buscarle siempre un sentido a las capas que vamos aplicando, pensando en cómo funcionarían en la vida real. Por ejemplo, si vamos a añadirle suciedad a nuestra textura, sería bueno tener en cuenta que normalmente la suciedad tiende a acumularse en las zonas de menor acceso, como podrían ser cavidades, huecos o debajo de alguna pieza. Aplicar estas capas con sentido dará mucha más credibilidad a vuestros modelos y los hará brillar por encima del resto. Y con las texturas terminadas hemos terminado las partes más importantes de nuestro modelo, y en caso de que no lo quisiéramos usar para un videojuego, podríamos dejar el vídeo por aquí. Pero como lo que nos interesa son modelos para videojuegos, vamos con otros requisitos que deberíamos cumplir antes de llevarnos nuestro modelo al motor. Bien, vamos ahora con las famosas colisiones. Las colisiones consisten básicamente en asignarle a nuestro modelo uno o varios objetos simples, normalmente cubos o cilindros, que sirven para definir en el motor el espacio que ocupa nuestro modelo en el escenario. Al tener estas colisiones nos permitirá, por ejemplo, detectar cuando dos modelos colisionan para que ocurra alguna acción, o para que cuando un jugador choque contra una pared o un objeto no los atraviese como si fuera un fantasma. Esto, por simple que sea de hacer y el pequeño esfuerzo que nos supone, es de vital importancia asegurarnos de que está bien hecho, ya que si hay un mal funcionamiento de estas colisiones es muy probable que se rompa completamente la experiencia de juego. Imaginaros jugando un shooter y que las colisiones no estuvieran bien hechas, que la hitbox solo cubriera la cabeza del jugador y que al disparar en pleno torso el juego no detectase que están impactando las balas, o al contrario, que la hitbox fuera mucho más grande que el personaje y si disparases un metro más hacia los laterales el juego detectase que están impactando las balas. Sería imposible de jugar. Por eso tiene tanta importancia asegurarnos de que funcionan bien las colisiones que hagamos para nuestros modelos. Entramos ahora en los Light Maps. Los Light Maps son unas nubes especiales en las que se proyectará la información que generen las luces y sombras que recibe un objeto dentro de un escenario. Así que para ello tendremos que crear un segundo canal de nubes para nuestro modelo, teniendo en cuenta que este mapa de textura que nos generará el motor no suele tener mucha resolución. Así que necesitaremos dejar un poquito más de margen entre cada pieza de nuestras nubes para que no ocurran cosas raras. Comentar que estos Light Maps solo se usan en escenarios donde tengamos iluminación estática, ya que si por lo contrario usamos iluminación dinámica no será necesario. Entramos en la fase de los LODs, una bastante interesante en mi opinión. Los LODs, Level of Detail, consisten básicamente en generar a partir de nuestro modelo base un par o tres de modelos más optimizados, con menor cantidad de polígonos e intentando siempre respetar al máximo la silueta principal. Estos LODs se cargarán en función de la distancia a la que se encuentre el jugador de ese objeto, haciendo así que veamos la versión más detallada cuando más cerca nos encontremos y una versión muchísimo más optimizada cuando más lejos se encuentre este de nuestra posición, reduciendo así drásticamente la cantidad de polígonos que tiene que renderizar el motor y haciendo que los juegos vayan mucho más fluidos. Los LODs deben estar siempre bien configurados y respetando siempre la silueta original de nuestro modelo para que al transicionar entre ellos el jugador no note el efecto visual llamado popping. ¿En qué consiste el popping? Pues básicamente es lo que estaréis viendo en pantalla, modelos que al acercarnos o alejarnos lo suficiente hacen una transición entre LODs de forma extremadamente
extremadamente brusca y visible para el jugador, llegando a veces incluso a desaparecer. Hacer los LODs suele ser una tarea bastante tediosa y aburrida, pero por suerte a día de hoy tenemos a nuestra disposición la posibilidad de usar los autolods de Unreal. Esta herramienta nos generará a partir de nuestro modelo base tantos LODs como queramos, indicando en cada uno de ellos qué porcentaje de polígonos queremos que nos reduzca. Aunque esto suene muy bonito, no siempre funciona como queremos, ya que al ser automáticos pueden surgirnos algunos errores o problemas con los que no tendremos más remedio que hacerlos nosotros manualmente. Y bien, una vez finalizadas todas las fases anteriores, toca por fin la fase final, la integración a motor y comprobar que todo funciona como hemos planeado. Importaremos nuestro modelo y las texturas al motor, crearemos un material donde añadiremos estas texturas que acabamos de importar, aplicaremos este material a nuestro modelo, comprobaremos que el motor detecta correctamente las colisiones y vaquearemos la luz global de la escena para ver si funcionan los lightmaps de manera exitosa. Y si todo esto funciona correctamente, podríamos dar por finalizado nuestro modelo. Y con esto podríamos ir despidiendo el vídeo. Me gustaría en primer lugar agradecer a todas aquellas personas que hayan llegado hasta este punto del vídeo. Espero que haya podido ayudar a toda esa gente que quiere aprender lo que hay detrás de un modelo 3D para que quizás, con suerte, empecéis a dar vuestros primeros pasos en la industria y le perdáis el miedo al modelado 3D. Espero también que se haya podido entender todo lo que he dicho de la mejor forma posible y en caso de que algo no haya quedado claro o alguien tenga cualquier tipo de duda, no dudéis en escribirla en la sección de comentarios y yo la responderé encantado. Mi intención para este nuevo canal será tratar todo tipo de cosas relacionadas con el modelado 3D para videojuegos. Trataremos todo tipo de workflows y técnicas distintas, programas más y menos conocidos, daré consejos que haya podido ir aprendiendo a lo largo de mi carrera y en definitiva tratar de acercar esta bonita profesión a mucha más gente. Así que si te ha gustado el vídeo y te interesa el contenido, suscríbete para más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.